Yo quiero invitarles para que ahí donde están abran su Biblia en el libro de Job. Vamos a leer un versículo y estamos comenzando. El libro de Job, capítulo 42. Hay una expresión de Job al final de una expresión que él menciona y a mí me gusta mucho, y yo quisiera que leyéramos ahí en Job, el capítulo 42, del versículo 1 en adelante. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjense esta expresión. Aquí quisiera que ustedes disfruten esta expresión de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Verdaderamente una expresión de Job, después de haber escuchado a Dios, como él un encuentro personal, diría yo, porque en los últimos capítulos Dios se dirige a Job y habla con Job y le cuestiona, le hace muchos cuestionamientos. Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito. Miren, nosotros hemos estado, iniciamos una serie la vez pasada que le llamamos Mi matrimonio reflejando a Dios. Y reflejando a Dios, cuando nosotros hablamos de esta expresión de reflejar a Dios, quisiéramos que poder entender todos nosotros que somos como un espejo donde Dios nos pide que precisamente podamos reflejar lo que Él es. Y en la medida en que nosotros podamos reflejar lo que Él es, entonces estaremos proyectando también su imagen y su carácter. Entonces, haga de cuenta que es como cuando usted se fija en el espejo y se ve y diga: bueno, Dios quiere que yo refleje lo que Él es, su carácter, sus pensamientos, lo que Él tiene, su luz en nosotros como Cristo, y juntos poder reflejar esa luz. La vez pasada, en la sesión anterior, habíamos comentado de una casa de los espejos. ¿Se acuerdan? Allá en Chapultepec, donde uno entra y uno se ve de muchas formas, porque tiene muchos espejos cóncavos, convexos, que uno hace que se ve todo distorsionado. Muchas veces así es nuestra idea de Dios en nuestras vidas. A lo mejor distorsionamos y no reflejamos lo que Él quiere que nosotros lo hagamos. Pero miren, lo que debemos tener claro es que entre más nos acerquemos a Dios, al final el canto que decía, que ahorita que cantaban los jóvenes, habla acerca de conocer más a Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios y a su palabra, reflejaremos más lo que Él es. Pero miren, el día de hoy nuestro tema busca llevarnos a entender lo que Dios desea para nuestro matrimonio. Y no desde el punto de vista de nosotros, sino desde la perspectiva de Dios. Tener una sólida perspectiva sobre el matrimonio es vital, ya que la sociedad en la que nos desenvolvemos se afana todos los días por redefinir el concepto de matrimonio, para ajustarse quizás a los intereses de la misma sociedad, o con un enfoque distorsionado acerca de lo que es el matrimonio. Y ya se habla mucho de matrimonios entre el mismo sexo, cuando Dios definió el matrimonio que era entre un hombre y una mujer. Entonces, para una gran cantidad de matrimonios se sigue viendo el matrimonio como una institución, independientemente de donde nos hayamos casado, ¿verdad? Considerando que Dios estableció el matrimonio mucho antes de que existiera alguna religión, alguna idea alguna ideología, alguna filosofía, inclusive de la misma ley. Dios estableció el matrimonio con sus fundamentos.
Pero si tu matrimonio tiene las bases bíblicas, seguramente va en el sentido correcto, o sea, va en la dirección correcta, creciendo, madurando, y eso es lo que buscamos también nosotros aquí en este lugar. Algunos matrimonios o algunas personas dicen que el matrimonio tiene que ajustarse a los tiempos, que ya no son lo mismo que era antes. Pero yo sigo leyendo la palabra y la Biblia sigue diciendo que la palabra de Dios es la misma ayer y por siempre. Y dice Jesucristo en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y miren, el tema de hoy, que le hemos titulado La perspectiva de Dios para mi matrimonio, busca contrastar precisamente la idea que tenemos para nuestro matrimonio en el corto, en el mediano plazo o en el largo plazo, comparado con lo que Dios desea. Entonces, así como estamos, yo voy a invitarles para que hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos ayude a entender precisamente esta parte que traemos hoy acerca de la perspectiva de Dios para el matrimonio. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar con estos matrimonios, Dios, con el deseo, Padre, de aprender cada vez más de ti, aprender de tu grandeza, aprender de tu bondad, aprender, Dios, y recordar cuánto has sido bondadoso con nosotros, has sido bueno, y aprender en nuestras vidas y aplicarlo en nuestro matrimonio. Y Señor, te pedimos para que nos ayudes a entender este principio, este concepto acerca de la perspectiva que tú tienes del matrimonio, Señor, que muchas veces no es conforme a lo que nosotros tenemos en nuestra vida, pero te pedimos, Dios, que nos ayudes y que de esa manera podamos también bendecirte, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das y gracias por este día y por tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, cuando la gente se acercaba a Jesús, dice Mateo 27, 28, 29, dice que Jesús estaba, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que la gente, cuando se acercaba a Jesús, siempre había una diferencia, había un cambio en la vida de las personas. Y precisamente el hecho de que nosotros nos acerquemos a Él va a hacer algún cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Y podrá ser impactado el pensamiento y la vida de alguien al estar en la presencia de Dios? Creo que la respuesta sería sí. ¿Habrá un cambio en nuestros matrimonios? Pues también, eso precisamente pedimos que Dios nos ayude precisamente a mejorar, a caminar cada vez mejor conforme a su palabra con respecto al matrimonio. Pero empezando con nuestro tema, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva, dice la Real Academia, que es mirar a través de observar atentamente. Perspectiva es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensional, o sea, largo, ancho y alto, en una superficie bidimensional, o sea, en una superficie plana, con la intención de recrear la posición relativa y la profundidad de un objeto a la vista. La finalidad de la perspectiva es, por lo tanto, reproducir la forma y disposición con que los objetos aparecen a la vista. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando salen, viajan, que de repente ven una llanta, un anuncio de una llanta, y la ven a la distancia, y ustedes la ven prácticamente como si fuera una llanta. O sea, la perspectiva que vemos es que es una llanta con 3 dimensiones, ancho, largo y alto. Pero cuando usted pasa junto a ese anuncio, ¿qué es lo que ve? Nada más una lámina, ¿verdad? Entonces, esa es una perspectiva que nosotros tenemos y para eso se utiliza. La perspectiva también se trata del juicio personal o de la visión subjetiva de alguien. Por ejemplo, cuando usted dice desde mi perspectiva, la decisión que se tomó fue correcta. O sea, desde mi perspectiva. En otras palabras, cada quien ve la realidad conforme a su perspectiva, precisamente. O por ejemplo, la frase que dice: todo depende del color
con el cristal con que se mira. ¿Sí lo han escuchado? O por ejemplo, yo me traje aquí ¿dónde lo dejé? Aquí está. No sé si algunos se acuerdan, quizás los de más mis épocas acá de los casi de los 90, por ahí para acá, ¿no? Cuando el mensaje decía, algunos ven este vaso medio vacío, otros medio lleno, ¿verdad? Es cuestión de enfoque o de perspectiva, ¿no? Entonces, es cuestión de cómo lo vemos y, perdón, aprovechando. Entonces, en otras palabras, cómo vemos o percibimos algo es como decir la perspectiva con la que nosotros estamos viendo. Una perspectiva de Jesús, por ejemplo, en cuanto a la fe, cuando yo leo esa frase de Jesús en Lucas 18:8, cuando él habla acerca de su venida, él está viendo de su venida, o sea, está viendo hacia adelante, y él dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué pensaría? O sea, ¿qué diría? O sea, ¿qué le hace estar en este lugar? ¿O qué le hace estar escuchando esta enseñanza? O sea, ¿qué le hace que usted pudiera decir, si yo estoy dentro de los que sí tendremos fe? Si viniera hoy Jesús por su iglesia, ¿aplicaría este versículo? Jesús lo dijo desde hace más de 2000 años. Entonces, ¿cómo sería nuestra forma de ver? Y miren, respecto a nuestro matrimonio, ¿cuál será la perspectiva de nuestro matrimonio? ¿Se parecerá a la perspectiva del mundo o se parecerá a la perspectiva de Dios? Y aquí nos debe quedar claro que la perspectiva de Dios es muy diferente precisamente a la del mundo. Miren, partiendo de esta definición, podemos decir que tenemos diferentes perspectivas de algo. Aquí es donde nos ayuda el conocimiento. Por ejemplo, si tenemos los planos de un edificio, para los que saben de la arquitectura o de diseñar, si tenemos los planos de un edificio y se los doy a dos constructores diferentes, lo que esperaríamos es que llegaran al mismo resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, al final deberíamos tener edificios muy similares, porque tienen algo en que observar y que ver, la perspectiva de sus planos y al final el producto que tendríamos al final, ¿no? Del mismo modo, Dios nos ha dejado su palabra para que tengamos una referencia o una idea de lo que Él desea y poder llegar al mismo lugar que Él quiere. Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo principal de Jesús? Bueno, pues que todos alcancemos la salvación, de que la gente le conozca y pueda tener salvación. Ese sería, y nos dejó un manual, nos dejó una referencia como para que todos lleguemos. Y los que no tienen ese manual, la Biblia dice que nos ha dejado muchas herramientas, la misma naturaleza, los mismos razonamientos para llevarnos hacia el conocimiento de Dios y poder tener salvación. Entonces Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le dio las instrucciones para que hicieran los sacrificios, para que en aquel tiempo, para que los pecados fueran cubiertos nada más, ¿verdad? Los sacrificios de los animales, que eso era una sombra precisamente de lo que habría de venir de Cristo, porque la perspectiva de Dios era más grande. Entonces, en Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Diciendo en versículo 8, el 8 al 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, lo perfecto, o sea, el sacrificio de Cristo, sustituye a lo temporal, los sacrificios de los animales bajo la ley. La perspectiva de Dios es que la ley fuera sustituida precisamente por la gracia. Entonces, la perspectiva de una persona puede cambiar con base al conocimiento. Eso es lo que quisiéramos ir entrando. Por ejemplo, no sé si ustedes si se están de acordar precisamente de Galileo Galilei, que dijo, sin embargo se mueve. ¿Se acuerdan cuando lo cuestionaron? Él, en la perspectiva que había en su tiempo en la Iglesia Católica, decía que la Tierra era el centro del universo, que todo lo demás se movía alrededor de la Tierra. Pero Galileo Galilei, que fue el primero que utilizó el telescopio para ver los planetas, él cambió esa perspectiva y dijo que no, que la Tierra también se movía alrededor de un sistema. ¿Ya? Esa frase, sin embargo, se mueve cuando después terminó de que le dijeron que tenía que retractarse de esa decisión o de esos descubrimientos, si no, pues le daban a la horca. ¿Verdad? Al final dicen que dijo esta frase, pero ya leyendo dice que en realidad a lo mejor no la dijo él, porque pues donde él estaba por su vida estaba en peligro. Entonces, ahí vemos que cambia la perspectiva. Con base al conocimiento, tenemos que hay algo diferente, ¿sí? Había una perspectiva hacia el sistema solar, hacia el planeta Tierra, donde creían que la Tierra era el centro del universo, pero de ahí descubrieron a través de este hombre fue diferente su conclusión. Y así, mire, vamos a ver unos ejemplos y quisiera comentarles aquí, por ejemplo, la vida de Job. Y leímos ahí un pasaje al final de Job y decíamos que cambió su perspectiva. Pero miren, el libro de Job es un libro que algunos dicen que fue escrito por Moisés. No saben exactamente si fue Moisés. Otros dicen que fue escrito junto con Génesis, o inclusive antes de Génesis, porque no habla de los patriarcas ni habla de la ley. No sabemos, pero sí es un libro muy interesante que valdría la pena leerlo y aprender de él. Pero miren, pues lo que quiero comentar es acerca de la vida de Job. Job, que el libro de Job nos relata la vida de un hombre que se llama igualmente Job, que ante los ojos de Dios tuvo la distinción de ser considerado varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí lo leemos en Job 1:8, donde dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero miren, ustedes se han de acordar lo que pasó Job. Dios permitió que Satanás tocara sus bienes y le quitaba todo lo que tenía Job. Y en todo esto dice la Biblia que Job no habló mal de Dios. Y después tocó Satanás su cuerpo, traía, dicen algunos, sarna y no sé cuántas cosas traía, que hasta su coronilla. Y además, pues tenía por ahí unos amigos que le ayudaban a solventar todo el tiempo, ¿verdad? Pero miren, a pesar de lo que se menciona del carácter de Job, que hablábamos de que un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de eso, de lo que se menciona de su carácter, su perspectiva de Dios estaba limitada en ese momento. Y miren, no se cuestiona la entrega de Job, sino la perspectiva que tenía él acerca de Dios. Si nosotros leemos la historia de Job, que sería prácticamente todo el libro de Job, que nos habla de lo que él hizo, de todos los episodios donde estuvo discutiendo y argumentando con 3, 4 de sus amigos, ¿verdad? Que estaban ahí diciéndole prácticamente con argumentos que está muy interesante, y si usted lo ve podría pensar, bueno, pues todo
lo que ellos decían, pues sí tiene sentido, tiene razón, pero ellos lo decían de palabras, ¿verdad? Y argumentando todo eso, y Job justificando que él no había, o no se consideraba que había hecho algo mal para con Dios. Pero miren, después de todo ese episodio que pasó Job, en Job 38, del 1 al 3, es más, prácticamente capítulo 38, 39 y 40, 41, si ustedes lo leen, cuando Dios interviene y empieza a llamar la atención de Job, cambia muchas cosas. Miren, Job 38 del 1 al 3 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Por eso no esperemos, hermanos, no estés esperando que Dios nos hable, que se ponga delante de nosotros. Miren, Dios habló en un torbellino. O sea, Dios puede hablar de muchas maneras. Dios puede estar hablándonos hoy, puede estar hablándote hoy a tu corazón, a tu vida. Y dijo, versículo 2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Dice: yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios llama la atención de Job. Dios lo detiene por un momento de toda la angustia que estaba teniendo con sus amigos también, ¿verdad? Que le estaban ahí injuriando. Y Dios le hace preguntas y le empieza a mostrar. Y si usted lee todo capítulo 38, 39, 40 y 41, va a encontrar cómo Dios empieza a mostrarle a Job que su perspectiva que él tenía pues no estaba completa. Y en el capítulo 42, que lo leímos hace un rato, pero perdón, aquí decíamos que Dios atrae la atención de Job. Y yo me preguntaba, y les pregunto también, y les pregunto, ¿cuántas veces Dios no nos está llamando la atención, nos está tratando de que nosotros le pongamos atención? Como aquí le dice: yo te hablaré y tú me responderás y tú me contestarás. ¿Cuántas veces Dios no lo está haciendo a nuestras vidas, a tu vida, a tu matrimonio, a cada parte de nosotros, que Dios esté llamándonos la atención ahí con algo? A lo mejor, varón, tu esposa Dios está trabajando con tu esposa para que tú hagas algo y nosotros no lo tomamos en cuenta. O al revés, ¿verdad? Al revés, que Dios esté haciendo algo para que tú como mujer también tomes alguna acción diferente. Y aquí Dios llama la atención de Job y le empieza a decir acciones. Y miren, y yo lo que quería comentar es que al final Job cambia su perspectiva de Dios. Y dice Job 42 del 1 al 5, que lo leímos hace un rato: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Fíjese, todo lo puedes. Y esa expresión de todo lo puedes es: eres todopoderoso. Y Dios lo ha dicho, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a muchos, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada, ¿verdad? Y dice: reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, entiendo que todo el discurso que nos aventamos con mis 3 amigos y 4, todo lo estuviste escuchando y todo lo viste y estuviste atento a todo eso que estuvimos ahí diciendo. Mis pensamientos no se esconden de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, o sea, por esa conclusión, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínense esa expresión después. Yo me imagino a Job después de haber estado con Dios, de haber cambiado su perspectiva, porque yo creo que Job tenía una perspectiva limitada de lo que era Dios. Y quizás nosotros tenemos también una perspectiva diferente de lo que Dios quiere. Y quizás nuestro matrimonio necesita también que nosotros podamos entender lo que Dios quiere.
Job cambia su perspectiva de Dios y Dios bendice abundantemente. Si ustedes leen en el último capítulo, dice que Dios bendijo al doble de lo que tenía en todos y además les dio también sus hijos que se le habían quitado a Satanás, y etcétera. Entonces Job nos enseña, Dios quiere llamar nuestra atención. A lo mejor hoy está hablando en nuestra vida. Otro ejemplo ahí que conocemos y que no vamos a leer todo el capítulo desde todos los 42 capítulos, ¿verdad? Como el caso de Job. En el Segunda de Reyes capítulo 5 tenemos una historia de la vida de Naamán. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí, es muy conocido. Naamán, que era un general del ejército sirio, o sea, era un general que era poderoso, o era fuerte, poderoso, era muy conocido o tenía, el rey de Siria tenía mucha estima para con él, lo estimaba mucho, pero tenía un detalle, que era leproso, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, una muchacha que había sido llevada de los del pueblo de Israel, que había sido llevada hacia Siria o hacia Damasco, donde estaban ellos. Y ella le dijo, mira, le dijo a su señora, le dijo, si le dice al general que vaya a Israel, a Samaria, y ahí hay un profeta que puede orar a Dios y lo puede sanar. Estaba hablando de Eliseo, ¿verdad? Y dice la Biblia que el rey, como quería mucho a ese general, lo envió con presentes, lo envió con una carta que iba dirigida del rey de Siria al rey de Israel, para que llegara y para que lo sanara. Y cuando vio el rey de Israel, cuando vio la carta, dice que rasgó sus vestidos, porque dice, miren cómo anda buscando ocasión para tener guerra conmigo, porque pues, siempre ha habido guerra, lucha entre Israel y los sirios eran muy sangrientos, eran difíciles, ¿no? Y ahí como que tenían dominio sobre algunas zonas y tenían sobre Israel. Y dice la Biblia que Eliseo escuchó lo que había pasado y llamó y le dijo, dile que venga conmigo el general. Dice la Biblia que el general fue y que se paró fuera de la casa y que Eliseo ni siquiera se tomó la molestia de ir a saludarlo. Simplemente dice que mandó a su mensajero y le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y yo estaba viendo ese episodio de Naamán. Quizás hizo hasta un berrinche. Imagínense el poder de que él tenía, su ejército, lo que él llevaba, estaba ahí presente. Y dice la Biblia que él esperaba que saliera Eliseo, que hiciera un ritual, como estaba acostumbrado, que tocara su piel y que iba a ser sano. Y Eliseo ni siquiera se asomó. ¿Ya? Dice el versículo 11, Segunda Reyes 5, 11, dice que Naamán se fue enojado. Y fíjense, sus criados en el versículo 13, dice que sus criados le dijeron, oye, Señor, si el profeta te hubiera pedido que te fueras de cabeza de aquí hasta la Patagonia, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te está pidiendo que solo vayas al Jordán y te sumerjas? Porque él decía, Naamán, que los ríos de Samaria, de Damasco, eran mejores que el río Jordán. Entonces sus criados lo convencieron y yo me imagino cómo fue. A lo mejor iba hasta enojado y llega al río, se sumerge sus 7 veces. ¿Y qué creen? A la 7ª vez que se sumerge, sale su piel limpia. Miren, esta historia de Naamán, si nosotros vemos ahí, miren, y la conclusión en el capítulo 2, 5, 15, dice, ¿cómo responde ahora Naamán? Dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva de este hombre? De cómo llegó y cómo terminó. Al final, seguramente estaba hasta más humilde, aún con todo lo que tenía. Ahora conozco que no hay Dios en todo Israel, sino en Israel. En toda la tierra, sino en Israel. La perspectiva de este hombre
cambió. Y si nosotros llevamos esta pequeña historia y la de Job hacia el matrimonio, ¿cuántas veces queremos como esposa, como esposo, queremos que pasen cosas grandes en nuestro matrimonio, sorprendentes, cosas que sean muy fuertes, cuando sencillamente solo hace falta que demos pequeños pasos, o que obedezcamos a Dios, o que nos sumerjamos 7 veces, como dice aquí en para Naamán. Practicar la humildad, hacer pequeños cambios en nuestro actuar o nuestro comportamiento, aceptar consejos basados en la palabra de Dios, apoyarnos, ser más como Cristo. O sea, muchas veces, como Naamán, nuestra perspectiva es que queremos a lo que estamos acostumbrados o lo que vemos y queremos que así nos suceda. Naamán iba esperando que Eliseo saliera, hiciera todo un show, que les hiciera todo un ritual y que luego le tocara para que sanara. Y Eliseo ni siquiera se acercó a él. Pero la perspectiva que tenía Naamán al principio y la que se llevó, si ustedes siguen leyendo, pidió que se podía llevar un poco de tierra de ahí de Israel, porque ya no iba a adorar a ningún Dios más que al Dios de Israel. Dice Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, Dios no nos está pidiendo que tengamos la fe del mundo. Dice, si tan solo tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza. Que la mostaza es la hortaliza es la semilla más pequeña o muy pequeña de las hortalizas. La Biblia lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva de una persona? Miren, el caso de Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia porque tenía una perspectiva de las cosas que hacía, de lo que veía acerca de Dios, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo y su perspectiva cambió. Ahí en Hechos 22, del 1 en adelante, lo pueden leer. Ustedes seguramente se acuerdan de la conversión de Pablo. Pero miren, en 1 Timoteo 1:13, si ustedes lo ven ahí, Pablo ahí hace una pequeña confesión y él dice que lo hizo por ignorancia. Y aquí queremos decir que ignorancia no es ser blasfemo, ignorancia no es más que falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, Pablo es muy, y lo dice, que él hizo todas esas cosas porque lo hizo por ignorancia. Entonces, lo que queremos llegar aquí es que nosotros pudiéramos mencionar más ejemplos de cómo hombres y mujeres tenían perspectivas de Dios limitada, pero con el conocimiento fue cambiada. Jesucristo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nosotros, nuestra perspectiva de Dios, si como matrimonio nuestra perspectiva de Dios es limitada a las circunstancias que hemos visto a nuestro alrededor, en las noticias, en nuestras experiencias particulares, y no tenemos el conocimiento de lo que Dios realmente quiere para que nuestra perspectiva también cambie. ¿Qué necesitaríamos hacer si nosotros con un poquito más? Yo sé que en mi vida en particular, cada vez que he conocido un poco más de Dios, he sentido que mi vida ha sido mejor. Cada vez que me conozco más, mi perspectiva de Dios es diferente y avanzamos más. Entonces, conocer más a Dios y su palabra pudiera ser respuesta para tu matrimonio. A lo mejor tu matrimonio necesita algo, a lo mejor necesita algo y no sabemos o no sabes o no quieres saber qué es lo que quiere, pero quizás el conocer un poco más acerca de lo que Dios tiene puede ayudar a tu matrimonio. Cambiando la perspectiva de las situaciones a veces que tenemos o de nuestro propio conocimiento. Si nos ponemos en muchos de los hombres de Dios,
cómo era su perspectiva y cómo la cambiaron. Pero ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios para nuestro matrimonio? ¿Cuál es la perspectiva de Dios para nuestro matrimonio? O sea, cuando yo estaba pensando en esto y cómo relacionarlo con el tema, con el matrimonio, la perspectiva, yo estaba buscando y Dios puso algunos mensajes ahí. Y desde el mismo Génesis, desde la misma concepción de Dios del matrimonio, donde Dios dice que, entonces recordemos que el matrimonio cristiano tiene sus bases en el pensamiento de Dios. Dios creó al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza, es decir, con características similares a las de Dios: capacidad de tomar decisiones, capacidad de perdonar, capacidad de amar, capacidad de muchas cosas Él nos dio, inclusive con la capacidad de vida eterna. Dios no nos hizo eternos, nos hizo para poder vivir una vida eterna. El único que es eterno es Él mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo leía, y ahí en el libro de Génesis decía cuáles eran las perspectivas, y miren, primera que encontré fue en Génesis 1:27, cuando Dios se refiere y dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces dice, la primera perspectiva es que Dios quería a alguien que fuera con características como las que Él tiene, fuéramos similares. Entonces nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces reflejemos la imagen de Dios. En Génesis 2:24, Dios nos hizo para tener una unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la perspectiva de Dios, una, que fuéramos su imagen; dos, que fuéramos una unidad; tres, el matrimonio es fundamento de la familia, la sociedad, la iglesia, la humanidad, etcétera. Que Dios quería que en su perspectiva tener, dice en alguna parte de la Biblia, que tener una descendencia. Y número 4, ahí en Génesis 1:28 dice: con la capacidad de sojuzgar y conquistar y señorear sobre toda la tierra. Y miren, esta capacidad que Dios nos dio, precisamente en la unidad, es donde más podemos, dijera sacarle jugo, ¿verdad? Pero no sé si se puede esta palabra aquí. Es donde más podemos aprovechar las características que Dios trae en la unidad, en el matrimonio, para poder hacer las cosas. Por ejemplo, pues no es lo mismo que alguien piense de una manera solo a que lo haga con su pareja y poder llegar a resultados mucho mejores. Inclusive la palabra sojuzgar en Génesis 1:28, cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Entonces, esas palabras de sojuzgar es conquistar, o sea, que podamos hacerlo juntos, ¿verdad? Como pareja, como matrimonio, como unidad, porque la perspectiva de Dios era que el hombre y la mujer fueran uno, en una unidad. ¿Qué nos falta? Quizás lo que estamos viendo aquí, conocer un poquito más la perspectiva de Dios. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Quizás nunca, porque imagínense, dice la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿cuándo vamos a poder? Pues va a ser muy difícil, pero si nosotros hacemos pequeños pasos, quizás como lo hizo Naamán para poder tener su sanidad en su cuerpo, o escuchar a Dios como lo hizo Job cuando Dios lo estaba cuestionando, quizás nuestra perspectiva pudiera ser diferente, pudiera ser mejor. La perspectiva del matrimonio, ¿cuál será? ¿Que yo sea feliz? No, posiblemente no. Pero, o que sea feliz mi pareja, mi esposa. ¿Cuál será la perspectiva? Y eso es quizás sea una pregunta para cada uno. ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Que yo sea feliz o que sea feliz mi esposa? Cuando yo veía la perspectiva que les decía acerca de ello y leyendo a Pablo, cómo el apóstol Pablo entendió la perspectiva de Dios en la unidad
y en la entrega en el matrimonio, a tal grado que la compara con Cristo y la iglesia. Si leemos ahí en Efesios 5:25, donde Pablo escribe, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, fíjense la comparación que está haciendo. Yo busqué en el diccionario ver si había una palabra diferente o algo que me explicara esto, pero no, lo encontré en todos lados, que es una especie de comparación entre una cosa y otra. Entonces está comparando precisamente, amad a vuestras mujeres, a los maridos, así como Cristo amó a la iglesia. Y si esa es la perspectiva que Dios tiene y que Pablo la entendió de la unidad y del matrimonio y la pone ahí en la Biblia, ¿cuál sería realmente lo que Dios quiere de nosotros, de nuestros matrimonios, de los que están escuchando todo? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que Dios estará buscando? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dicen las hermanas? Síganme. Pero fíjense, también Dios ahí, en esa perspectiva que Dios nos enseña de Pablo, ¿verdad? Pablo lo expresa aquí con su conocimiento y dice: pues así es como Dios quiere que sea la perspectiva de Dios. ¿Y qué dice también acerca de la mujer? Porque también dice, hermano, nada más también dice capítulo 5, versículo 33, dice: y la mujer respete a su marido. Y esa palabra de respetar a su marido pues está muy amplia. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? No habla de que sea esclava, habla de respeto, ¿verdad? Y ahí podemos buscar y podemos encontrar muchas cosas, pero lo que Dios quiere ahí es que nosotros podamos entender, como dice, someteos unos a otros. Nos habla de la unidad, nos habla del respeto, del orden. Y en el orden también habla acerca de la mujer respete a su marido. Entonces, la perspectiva de Dios para el matrimonio, pues creo que nos quedamos muy cortitos todavía. Y ojalá y nos alcance el tiempo y la vida, ¿verdad?, para poder crecer. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es que podamos juntos ir aprendiendo más y creciendo acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, quizá estamos pidiendo que Dios nos aviente un rayo ahí a un ladito para que sepamos que Dios nos está hablando, pero quizás es tan suave como el vientecito que pasó cuando estaba Elías escondido en la cueva, ¿verdad? Un viento suave, dice, y sí, ahí estaba Dios, ¿sí? Quizás nos está hablando Dios a ti, a mí, a nosotros como matrimonios. Nos está hablando Dios acerca de que nuestra perspectiva tenemos que mejorarla. Quizás, como le decía, nuestro matrimonio tiene que parecerse cada vez más a lo que Dios quiere, a lo que Dios busca. Voy a invitarte para que te pongas sobre tus pies, ahí como estás. Y como les decía, yo no conozco nuestras vidas, los que nos están viendo, escuchando, pues no sé cuál sea la perspectiva que tienes de tu matrimonio, cuál es la perspectiva que tienes de Dios mismo. Yo veo la historia de Job, cómo cambió su perspectiva y cómo entiende y crece más en Dios. Veo la historia de Naamán, cómo al final él reconoce que lo que él pensaba del Dios de Israel era limitado. Yo veía a Pablo, como su perspectiva de los cristianos, de Jesús, porque al final cuando se convirtió, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús habló personalmente con él y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Pues soy yo, Jesús, al que tanto persigues. No es el pueblo no es los cristianos, sino me estás persiguiendo. Y ahí cambió la perspectiva de Pablo. Y así también nosotros podemos mejorar con base en el conocimiento, mejorar la perspectiva que tenemos nosotros de Dios. Padre, te damos gracias
Te bendecimos, Dios, por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Dios, porque en tu palabra podemos encontrar grandes maravillas tan sencillas de encontrar, porque ahí las tienes puestas, listas para que podamos entenderlas. Padre, gracias porque a través del conocimiento, de conocerte cada vez más, podemos cambiar la perspectiva que tenemos acerca de lo que tú eres, Padre. Gracias te doy por esa oportunidad que nos das, y como matrimonios necesitamos también, Señor, dar un paso adelante, crecer, Dios, con la perspectiva de lo que tú diseñaste como matrimonio, no como lo ve el mundo, no como lo ve, quizás a veces como lo vemos nosotros mismos, aún diciendo que conocemos de tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes y que de esa manera podamos crecer y bendecirte, Dios. Gracias por esos matrimonios que están aquí, los que nos están escuchando, los que escucharán esta palabra, Dios, pero tócalos con tu palabra, Señor. Es tu palabra la que hace todas las cosas, mi Dios. Gracias, Dios, por este día, y gracias por tu presencia y por tu bondad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.